Bien, lo que tenemos que tener en cuenta, nosotros queríamos calcular la probabilidad de A complemento intersección B complemento. ¿No? Sí, Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para esto, nos tiene que dar una idea, es, bueno, cómo es primero este conjunto en función de A y en función de B. ¿Sí? Porque vamos a suponer que en teoría nosotros sabemos cuánto es la probabilidad de A, sabemos cuánto es la probabilidad de B, pero tenemos que ver esto como es. Lo que nos da una noción de cómo va a ser este conjunto, ese es un diagrama de Venn. Bueno, si tuviera una virome que anda, ahí está. Nosotros tenemos A, tenemos B. ¿Sí? Entonces, A complemento es todo lo que no es A. ¿Sí? B complemento es todo lo que no es B, que sería eso ahí. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? perfecto. Bien. Si nosotros nos fijamos, la intersección de los dos es lo que está en rosa y las líneas negras. O sea, Sí, es, por un lado, nada de A y aparte nada de B. ¿Me siguen hasta ahí? sí, Entonces, decir que A complemento, intersección B complemento, va a ser lo mismo que decir A unión B complemento. ¿Por qué? Porque fíjense lo que yo voy a pintar en el medio. Esto de acá es A unión B. Sí. Y todo lo que me tengo pintado de las dos líneas, de la rosa y la línea negra, es el complemento de A unión B. ¿Entiendes? sí, Ahora, entonces, si nosotros vamos a las probabilidades, la probabilidad de esto, entonces tiene que ser la probabilidad de esto. Con lo cual tengo que pensar entonces, ¿cómo es la probabilidad de A unión B complemento? Bueno, va a ser 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Y cómo era la probabilidad de A unión B? Bueno, la probabilidad de Z, A unión B era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero esto todo entre paréntesis. Y ya está. exacto. Buen día, Matías. Buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas, profe, ¿qué tal? Bueno, Bien. Perdón, que me suena un toque tarde. sí, lo mismo, de mi lado. Está bien, yo igual calculo siempre que, o sea, la idea es que yo arranque 7 menos 5 y hasta 7 y 5, 7 y 10, yo sé que van a estar llegando. Sí, no, como siempre arrancamos a las 7, por eso digo, después vi que era menos 5, perdón. A ver, pues igual les puse en el campus, era Sí, 18:57, no sí, pasa nada. sí, por eso que me colgué. Mote Falcone y Armentano, Hola, profe, ¿cómo andás? buenas. Y Luciano. Bueno, ¿se entendió esto entonces? Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar. La segunda parte, ¿sí?, de la guía tiene que ver con lo que algunos llaman numerabilidad o conteo,
¿sí? Son muchos problemas de conteo. Lo que tiene es que o sea, la primera parte de la segunda unidad es empezar a ver primero cómo contamos, ¿sí? Esto algo habíamos empezado en la clase pasada, ¿sí? ¿Cómo contamos? Y en ese cómo contamos, tenemos que ver cómo contamos la cantidad de casos favorables y por otro lado, cómo contamos la cantidad de casos totales, ¿sí? Entonces, esto se elabora muchísimo con números naturales, donde depende de la situación que yo tenga, va a ser cómo lo voy a encarar, ¿sí? Generalmente tenemos como tres cosas, es permutaciones, combinatorias y variaciones, que de acuerdo a lo que nosotros distingamos que tenemos, entonces va a ser una fórmula que nosotros vamos a usar. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos son las permutaciones, ¿sí? ¿Qué serían las permutaciones? Un ejemplo de permutaciones. Sí, me anda. Sí, lo que tengo que hacer es permutar la lapicera. Una que ande. Bueno, a ver si tengo una virome acá. Perdón, ¿eh? Lo que que hasta recién andaba joya. Acá. Bien, entonces, de permutaciones, ¿qué es esto? Vamos a suponer que tenemos, ¿sí? Algo habíamos visto la vez pasada. Tengo 5 lugares, ¿sí? Para las letras A, B, C, D y E. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas las puedo ubicar? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podemos pensar esto? Tenés que multiplicar las cantidades y restándole uno. Multiplicar las cantidades y qué. Multiplicar la cantidad de lugares que podés poner por espacio y restarle uno en cada franja vacía. Sabes que pasas al otro lugar. ¿Cómo sería eso? O sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Por qué eso? Y porque en el primer puesto, por ejemplo, tenés 5 posibilidades para ubicar. A, la B, la C, bueno, la D y la E. Sí. Después, si se puede que sacas la A, te quedarían 4 posibilidades. Bueno, así. Claro, y vos decís, acá me quedarían 3, acá 2 y acá 1. ¿No? Sí. ¿Se Si entendió no, la idea si de no se, Matías? si no se pueden repetir. Estás teniendo en Porque cuenta que son no se pueden estas repetir. 4 letras, sí. ¿Se entendió la idea de Matías? Sí, Sí. ¿Sí? ¿El resto? Traten de habilitar las cámaras, así por lo menos puedo ver la cara y me da una noción de si más o menos se entiende o no. Bien, está perfecto. De hecho, siempre que tengamos permutaciones, vamos a hacer esto. ¿Sí? Ahora, esto que vos dijiste, Matías, es lo que
Es lo que dice, Factorial. bueno, hacemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, esto es lo que llamamos 5 factorial. Entonces, si ustedes ven un número, por ejemplo, con un signo de admiración al lado, no es que están diciendo el número de forma exclamativa, sino que se llama 5 factorial. ¿Sí? ¿Qué es el n factorial? N factorial sería multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, así hasta llegar al 2 por 1. El factorial es un número que crece muy rápido. ¿Sí? Si ustedes hacen 2 factorial me va a dar 2, 3 factorial me va a dar 6, 4 factorial me va a dar 24, 5 factorial ya me da 120. ¿Sí? 6 factorial tengo que hacer 6 por 120, siempre es por el anterior. Y me va a dar 720. O sea, fíjense que se dispara enseguida para arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Que si yo tengo, siempre que yo tenga que hacer permutaciones, de n objetos distinguibles, ahora vamos a hablar un poco de qué significa esto, en n lugares, ¿sí? El resultado es n factorial. ¿Por qué esto de distinguibles? Ustedes van a ver que en los problemas de probabilidad, a veces me aparece que tenemos bolillas de cierto color indistinguibles. O sea que se me cayeron en la bolsa y no sé cuál era la que tenía en la mano. ¿Sí? Esto de que sean distinguibles, a veces son distinguibles porque son todas de distinto color, a veces son distinguibles porque están numeradas, a veces son distinguibles porque tienen una letra. ¿Sí? A veces son distinguibles porque es un mazo de cartas donde tenemos las cartas todas separadas, ¿no? Las de espadas con números, las de basto con números, así sucesivamente. Cuando son indistinguibles es porque son todas iguales. Entonces, tengo una bolsita de los tic-tac, agarro uno, lo pongo en la bolsita y la verdad que no tengo ni idea si el que agarré es el mismo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo cuesta que respondan? Y ya sé que de forma presencial es lo mismo. Bien. Profe, yo entré recién, digamos, no quería interrumpir tampoco. Estaba explicando un ejercicio en particular de los que vimos, de los que había que hacer Bien, o hago un no. repaso. Lo que hicimos recién es, bueno, primero les pregunté si tenían alguna duda de la práctica, me dijeron con los últimos ejercicios de la práctica 1, ¿sí? Que en particular del de calcular la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Entonces lo que hicimos es un diagrama de Venn para ver cuál era la región que me representa A complemento intersección B complemento, y vimos que esa región es lo mismo que hacer el complemento de A unión B. Que entonces calcular la probabilidad de A complemento intersección B complemento va a ser exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de A unión B complemento. Con lo cual, para calcular el complemento de una región es 1 menos la probabilidad de esa región. Entonces lo planteamos así, y la probabilidad de A unión B era probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces me quedaba así, directamente. Eso fue lo primero, que fue un repaso de respuesta de dudas que tenían. Y después arrancamos con ya lo que va a ser la unidad 2. ¿Sí? Parte de la unidad 2 tiene que ver mucho con lo que es el conteo. El conteo es
poder empezar a contar bien la cantidad de situaciones que ya sea favorables o totales. Entonces, para poder contar eso, vamos a distinguir tres tipos de problemas. Vamos a tener problemas de permutaciones, vamos a tener problemas de combinaciones y problemas de variaciones. ¿Sí? Algunos dicen, en vez de combinación, dicen combinatoria, pero es lo mismo, en definitiva. De hecho, ustedes en el campus van a ver que hice apunte de combinatoria. Ya lo vamos a usar ahora para la unidad 2. ¿Sí? Lo primero que terminamos recién es, bueno, si tenemos permutaciones, ¿qué significan las permutaciones? Entonces yo les dije, bueno, tenemos 5 lugares para colocar las primeras 5 letras. ¿De cuántas formas las puedo ubicar? Entonces Matías lo que dijo es, bueno, para el primer lugar tenemos 5 posibilidades, ¿sí? Las 5 letras. Entonces elijo una. Ahora, para el segundo lugar tengo 4. Las tengo que combinar con las 5 posibilidades del primer lugar también. Entonces tengo 5 por esas 4. Y así para el siguiente tengo 3 ahora, porque yo ya elegí 2. ¿Se entiende? Entonces, para estos 5 lugares tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces definimos ese número como 5 factorial. ¿Sí? Que es hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahí definimos ya directamente el factorial de n. Claramente, si nosotros hablamos de n factorial, estamos hablando de números naturales y el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son, o sea, si estamos haciendo n-1, n-2, así hasta llegar al 1, estamos hablando exclusivamente de los números naturales. Porque con los racionales nunca restando de a 1 vamos a llegar al 1. ¿Sí? No podemos empezar desde cualquier racional. ¿Se entiende? Y menos de los reales. ¿Sí? Esto tiene sentido con hablar del siguiente y del anterior. Hablar del siguiente y del anterior solamente lo podemos hablar entre los enteros y los naturales. ¿Sí? Pero como estamos hablando de cosas que podemos contar, ¿sí? Pensándolo en algo positivo, todos los negativos los dejamos afuera. Entonces lo que definimos es que si yo tengo que permutar n objetos distinguibles, o sea que son diferentes en n lugares distintos, ¿sí? El resultado va a ser n factorial, siempre. Resumen de la clase hasta ahora. ¿Sí? Para los que entraron después. Igual la clase la estoy grabando, así que después yo se las voy a subir. Repaso asistencia. Armentano está. Franco Báez. Todavía no. Poiset, me habías avisado, lo vi recién en el mail. Estabas. García Dentón. Herrera Luis. Montefalcón está. Renedo está. Rusiano está. Segovia está. Telo está. Turnes está. Y Pupi todavía no. Ok. Bueno. Esta es la guía 1. Vamos a ir un poquito con la guía. A ver. Bueno, no había visto el primero. Ahora les comparto pantalla. Bien, el primero decía cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5. El problema es exactamente lo mismo que acabamos de plantear, pero con las letras A, B, C y D. Y E. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. El problema es el mismo. Solamente que en vez de las letras usamos los números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Podemos usar exactamente el mismo problema si en vez de los números decimos los 5 equipos considerados grandes de Argentina o lo que ustedes quieran. ¿Se entiende? Ahora, el segundo me dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar 8 personas en una fila de butacas? Bueno, acá lo que debería de decir el enunciado es cuántas butacas tiene esa fila.
Si no me dice nada, vamos a suponer que tiene 8 butacas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Son 8 personas, 8 butacas. ¿No es uno en cada una o estoy diciendo una boludo? O Es, sea, co- es como el anterior, 8 factorial. Claro, lo que tengo que hacer es permutar. ¿Cuántas permutaciones? Es bueno, otra está bien, forma tengo que de, ir. Bueno, ¿sí? De pensar lo mismo. Lo que tengo es, bueno, tengo para la primera butaca 8 posibilidades, para la segunda 7, para la tercera 6, y así llego hasta el 1. Ahora, vamos a cambiar esto, vamos a pensarlo de otra forma, que esto igual más adelante va a salir. Si en vez de 8 butacas, yo tengo 5 butacas. Claramente hay 3 que se quedan afuera, ¿no? ¿Cuántas formas puedo? O sea, ¿de cuántas formas se pueden sentar? De 5 formas. ¿Eh? De 5 formas. No se entiende. No, no se me escucha bien. No, se escucha como medio con eco. A ver, de 5 formas decía. 5 factorial. Claro, porque son 5 butacas. Claro, Uno pero son puede. 8 personas. Claro, no sé entonces. 8 personas en 5 butacas. Pensémoslo. Van a ver que para este tipo de problemas, para encarar el problema, a veces hacerse un esquema me ayuda muchísimo a pensarlo. ¿Sí? No es que tiene la validez de la demostración, pero me ayuda a pensar cómo encararlo. Para la primera butaca, ¿cuántas posibilidades tengo? 8. 8. Para la segunda ahora tengo 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿Qué sería 8 usamos factorial menos 5 factorial? ¿Cómo sería el...? así. Sí, digo, no, se me ocurrió que sé yo, no sé cómo es el cálculo. Resulta que no. Entiendo la idea, pero en vez de menos, Ah, sobre. Ah, ok. ¿qué es lo que hice? Yo le podría haber agregado acá por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Que esto de acá es el 3 factorial. ¿Sí? Que esto de acá es el 3 factorial. Y yo se lo estoy sacando. Entonces, ¿qué es en definitiva lo que tengo? Yo tengo 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, sobre 8 menos 5 me queda 3, 3 por 2 por 1, y acá es donde esto lo cancelo con esto. ¿Se entiende? Tiene un nombre esto, ahora lo vamos a ver. Pero fíjense como sabiendo solamente
la primera idea de permutaciones, y ahora no tenemos como para permutar, sino que tenemos que ir eligiendo, entonces ahí podemos empezar a encarar esto. Después hay otro problema donde me dice, bueno, una vez que yo los pongo acá, los tengo que permutar a todos. Que es otro tipo de problema que no sé si vamos a llegar hoy, pero tal vez entre hoy y mañana llegamos. ¿Se entiende hasta acá la clase? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. Sí. A mí me da la sensación como que de repente estoy tirando un montón de información y están todavía en periodo de salir de los finales y demás. Como que falta un poquito de ritmo. ¿Puede ser? Yo creo que a medida que haga los ejercicios se me va a llenar todo de duda, pero bueno. Está perfecto. Es la idea igual, ¿eh? Bueno, les comparto pantalla para que vayan pensando de vuelta. ¿Llegan a ver? Para este no hay fórmula. Este es para pensarlo. Bueno. Entonces, ideas. Empecemos a pensar. Tenemos la palabra libro. ¿Cuántas vocales tiene? Dos. 3 vocales. No, perdón, 3 consonantes, 2 vocales. ¿Sí? La I y la O. 5 letras. Si a mí me pidiera todas las ordenaciones de la palabra libro, sabemos que es 5 factorial. Porque para el primer lugar tengo 5, para el segundo 4, para el tercer, y así sucesivamente. ¿No? Bien. Ahora, si a mí me pide que empiece con una vocal, ¿cuántos lugares tengo para el primer lugar? O sea, ¿cuántas posibilidades tengo para el primer lugar? Dos. 2. ¿Y para el segundo lugar? Tres. No, 4. 4. ¿Se entiende por qué? Porque una vez que yo elegí entre 2 posibilidades para el primer lugar, me quedan 4 letras. ¿Se entiende? Más o menos, la verdad. Más o menos. Vamos a escribirlo entonces. Y fíjense cómo al escribirlo, la idea como que Es más empieza a fácil. tomar más forma. Sí. Yo tengo 5 lugares.
Tengo la L, la I, la B, la R, la O. Estos dos son solamente para el primer lugar. Entonces, para el primer lugar tengo dos posibilidades. Ahora, una vez que elegí una de esas posibilidades, la I o la O, cualquiera de las dos, para el segundo lugar tengo 4 letras. Y no me dice nada de qué letra tiene que ir en el segundo lugar. ¿Sí? No me da ninguna condición. Ok. Entonces, para el segundo lugar tengo 4. 3, 2, 1. Ahora sí, Entonces, profe, entendí. entonces, lo que tengo en este caso es 2 por el 4 factorial. Ahora sí. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Bien. Una, dos, tres. 1, 2, 3, 4. 1, 2. El ejercicio 3. Es más rebuscado. Quedan 3 minutos y moneditas. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cortar ahora. Tengo 7:30. 7:40. Arrancamos de vuelta. ¿Sí? Y vamos a tratar de pensar este ejercicio. ¿Sí? Y a las 8, como les puse, a las 8, 8:05 como muy tarde, cortamos porque no me acuerdo qué clase tienen después, pero así tienen un recreo y pueden no estar ahí pegados. ¿Se entiende? La idea es que ahora vayan al baño, tomen algo, lo que sea, y vayan pensando cómo hacer esto. Profe, te molesto para ver si la pizarra mostrás la hoja anterior, así le saco captura y puedo copiar Dale. solo para eso. Sí, ¿Copiaron todos ya el enunciado? Sí, sí. 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 Yo te decía, profe, la La anterior hoja a anterior. esa. Sí, sí. Sí, puede ser. Ahí va. Gracias. De nada. Bueno, -20, arrancamos de vuelta. Dale, profe.